Mis estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, esperando que Papito Dios siga derramando todas sus bendiciones sobre ustedes y sus familias. En la oportunidad de hoy vamos a comenzar con nuestros temas del tercer periodo. Nuestro primer tema de tercer periodo es el tiempo presente simple. El tiempo presente simple es un tiempo que utilizamos para las actividades de la rutina diaria y verdades universales, es decir, cosas que hacemos todos los días y cosas que no podemos cambiar. Entonces vamos a tener tres formas como lo tenemos habitualmente. Primero la forma afirmativa, luego forma negativa y tercero forma interrogativa. La forma afirmativa se construye de una forma muy sencilla. Simplemente vamos a seguir la fórmula sujeto, verbo, complemento. Entonces tengo que tener en cuenta que para conjugar el presente simple en la forma afirmativa voy a utilizar la misma forma base del verbo, es decir, la forma infinitiva, sin el tú, para los sujetos I, you, we, you del plural y they. Pero para las terceras personas, que serían he, she, it, tengo que añadir las letras S o las letras ES al final del verbo. ¿Cómo es esto? Vamos a mirar. Si quiero decir yo hablo, entonces digo I talk. Si yo quiero decir tú hablas, entonces digo you talk. La misma palabra, el mismo verbo en infinitivo, ¿verdad? Pero si quiero decir que el que habla es él, ella o animal o cosa, entonces al verbo talk le voy a añadir ya sea la S o la ES. ¿Cómo voy a mirar si es S o ES? Muy sencillo. Si el verbo termina en las letras S, SH, Z, X, CH o la letra O, entonces al verbo debo añadirle las letras ES. Pero si el verbo no termina en ninguna de las anteriores, entonces le voy a añadir simplemente la letra S. En el caso del verbo talk, vamos a escribirlo de nuevo, talk. Esta letra que tenemos acá, la K, no es las que yo mencioné ahorita, que serían S, SH, CH, X, Z o la letra O. No es ninguna de esas, entonces voy a agregarle simplemente la letra S. ¿Listo? Entonces para decir él habla sería he talks. Si la que va a hablar es ella, también sería talks. Y si el que va a hablar es animal o cosa, sería talks también. Ahora, si vuelvo a la forma del plural, que sería we, you y they, sería talk sin la S. ¿Por qué sin la S? La regla me lo está diciendo. Solamente voy a añadirle S o ES para he, para she o para it. El resto de las personas queda el verbo en infinitivo. Luego tenemos acá el siguiente ejemplo, fíjense, he eats. Entonces acá tiene la S porque estoy hablando de he. Y luego they learn, ellos aprenden porque estoy hablando de un plural. Así que no necesito ni S ni ES. Entonces recuérdenlo, S para la mayoría de los verbos y ES solamente para los que terminen en S, SH, CH, X, Z o la letra O. Entonces son como regla principal los verbos que terminen en sonidos como sh, 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 o la letra O. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora hablemos de las oraciones negativas. En las oraciones negativas vamos a tener algo que en español nosotros no utilizamos y son los auxiliares. Vamos a aprender a trabajar con los auxiliares do y das. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a significar eso en español? Absolutamente nada. Pero en inglés es un auxiliar
supremamente necesario. ¿Qué pasa si yo no pongo el auxiliar en la oración? Pues la oración me va a quedar mal. Entonces, ¿cómo es la fórmula que voy a utilizar? Simplemente voy a tener sujeto, el verbo auxiliar, que en este caso sería do y das, más la palabra not, porque voy a decir que no, más el verbo en infinitivo, esta vez sin S ni ES, así sea he, she, it, más el complemento. ¿Por qué no voy a manejar la S ni la S? Miremos acá. El auxiliar para I, you, we, you y they va a ser do. Fíjense que son estas mismas personas que tengo acá. Pero el auxiliar para he, she, it va a ser das. ¿Cuál es la razón? Recuerden que yo les había dicho en la parte afirmativa, que son los verbos que terminan en S, SH, CH, X, Z o la letra O, a los que debo ponerles ES. Entonces, do, fíjense que la misma fórmula me lo dice, es un verbo auxiliar. Es un auxiliar, sí, pero es un verbo. Entonces, por eso, el auxiliar de he, she, it va a ser das, porque esta ES que tiene acá me hace parte de esta regla que tengo acá. Es decir, acá no hace falta ponerle ES ni S, porque ya la oración está siendo conjugada con el auxiliar. ¿Listo? Entonces recuérdenlo. Do va a ser para I, you, we, you del plural y they. Y das para he, she, it. ¿Listo? Vamos a ver algún ejemplo. Dice, si acá decía I talk, yo hablo. Vamos a ver cómo se dice yo no hablo. I do not talk. Si yo quiero, puedo utilizar la contracción, que es la forma corta de do not, que sería don't. ¿Listo? Y luego tenemos, acá dice he eats, él come. Y acá abajo vamos a tener he does not eat pizza. O si quiero, puedo utilizar la contracción, que sería doesn't. Luego tenemos they do not learn. Ellos no aprenden. Acá puse un complemento que es science. Y la contracción sería they don't. ¿Listo? Entonces, simplemente son las mismas oraciones que tenemos en la parte superior, pero con el auxiliar en forma negativa. Por último, vamos a hablar acerca de las oraciones interrogativas. Entonces, las oraciones interrogativas se construyen con esta fórmula. El verbo auxiliar do o das más el sujeto. Ojo que este verbo auxiliar debe ser correspondiente al sujeto. Entonces, por ejemplo, si el sujeto de mi oración es he, el verbo auxiliar que yo voy a poner no puede ser do, porque do es para otros sujetos. Recuerden que el verbo auxiliar para he, she, it es das, y para el resto de los otros 8 pronombres personales sería do. Entonces, ojo que ese verbo auxiliar debe ir correspondiente al sujeto. Entonces, verbo auxiliar do o das más el sujeto, más el verbo principal de la oración que iría en infinitivo sin el to, más el complemento y nuestra question mark, que es el signo de interrogación. Entonces vamos a tener los mismos ejemplos que tuvimos en la parte superior, pero en forma interrogativa. Entonces sería, do you talk? ¿Tú hablas? Does he eat pizza? Él come pizza. Fíjense que acá está correspondiente el auxiliar con el sujeto de la oración. Do they learn science? Es muy fácil. Simplemente voy a seguir las partes de las fórmulas y esas mismas fórmulas me van a ir indicando qué cosa tengo que poner después de qué elemento dentro de la oración. Luego en la construcción de saberes y desarrollo de competencias vamos a mirar los siguientes links de apoyo para que tengamos un poquito más de práctica en el tema. Finalmente en la parte de práctica, refuerzo y evaluación vamos a desarrollar las páginas 16, 17 y 20 color. Entonces en la página 16 color, nuestro primer punto vamos a ponerle
la etiqueta a cada foto utilizando las palabras de la caja. ¿Cuál caja? Esta que tengo acá. Entonces, por ejemplo, nuestra niña en el ejemplo A, ¿qué está haciendo? She's brushing her teeth. Ella se está lavando los dientes, entonces sería nuestra primera opción. Brush your teeth. Lavarte tus dientes. ¿Listo? Luego en nuestro cuaderno vamos a hacer el punto C. Dice, make a list of other activities you do every day. Haga una lista de otras actividades que usted hace todos los días. Y vamos a hacer el punto C. Dice, in your notebook, write the activities from A and C that you do in the order that you do them. En tu cuaderno entonces vas a escribir las actividades del punto A, es decir, de este que ya hicimos, y del C, que es el que les acabo de decir que vamos a hacer, en el orden en que las hago. Entonces, por ejemplo, si en el punto C yo hice una lista de otras actividades que no están acá en el punto A, lo que voy a hacer es que las voy a complementar en el orden en que lo hago, cronológicamente. Ahora vamos a hablar del siguiente punto. En la página 17 color vamos a completar las preguntas con las respuestas. Tengo 3 numerales, 1, 2 y 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a completar, si tengo la pregunta incompleta, voy a completar la pregunta. Si tengo la respuesta incompleta, voy a completar la respuesta. Profe, ¿con qué respondo? Con lo que tenga lógica allí dentro de esa oración. Entonces, por ejemplo, en la número 1 hay 2 personajes, uno llamado Q y otro llamado A. Entonces, él le dice, what time do you? ¿A qué horas tú? Y la respuesta que le da la es, yo me levanto 7 en punto. Entonces, ¿qué iría aquí? Pues lógicamente, ¿a qué hora tú? Si acá me están hablando de levantarse, ¿a qué hora te levantas? Y la respuesta sería yo me levanto, acá faltaría el a las 7:30. ¿Listo? Luego en el siguiente punto vamos a hacer la conversación. ¿Qué tengo que hacer? En mi cuaderno escribo esta conversación, la traduzco al español. Luego la voy a escribir nuevamente, pero voy a cambiar las palabras que están subrayadas. ¿Listo? ¿Por qué palabras las voy a cambiar? Por otras palabras que le den lógica a la oración. Este punto pues ya lo hemos hecho antes en las otras unidades de una forma similar. Entonces voy a cambiar únicamente lo que está subrayado. En el momento en que yo cambie esa palabra, pues todo el diálogo va a cambiar. Por ejemplo, si Omar dice, so Mia, you are a secretary. Entonces, Mia, tú eres una secretaria. Si yo cambio esa palabra secretaria, lógicamente va a cambiar ya todo el diálogo. Luego tenemos este pequeño texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer, primero que todo, estos texticos pequeños que tengo acá, estas 4 partes de texto. Luego de que las lea, entonces voy a completar las oraciones, estas 6 oraciones que tengo acá, con las palabras que aparecen en azul. Pero, profe, hay 6 puntos y acá solamente hay 4 palabras en azul. No, señores, acá hay otra y otra palabra más. Allí todas las palabras que tengo en azul dentro de la página, con eso voy a completar esa parte del texto. Y en mi cuaderno voy a responder estas 3 preguntitas. Do you watch fireworks? If so, when? ¿Tú ves fuegos artificiales? Sí. ¿Cuándo? Fuegos artificiales, fuegos pirotécnicos, pólvora, como lo quieran llamar. Do you wear costumes? If so, when? ¿Te pones disfraces? Sí. ¿Cuándo? Do you give presents? If so, when? ¿Das regalos? Sí. ¿Cuándo? ¿Listo? Entonces ya tú debes tener tus respuestas. Las vas a poner lógicamente en inglés, como todas las demás respuestas, de una forma muy cortica. Por último, vamos a trabajar esta página del lado blanco y negro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy fácil. Voy a asociar las columnas para hacer las actividades. Acá en los primeros numerales tengo las actividades y acá tengo la palabra que complementa cada actividad. Entonces lo que voy a hacer es que en esta línea voy a escribir únicamente la letra que corresponde a estas actividades. Entonces, por ejemplo, brush iría con la letra J, your teeth, cepillarse sus dientes. Listo. Get iría, por ejemplo, con la letra F, get up. Y así cada uno de estos verbos que tengo allí voy a irlos complementando con las palabras que tengo enfrente. De este siguiente pedacito, única y exclusivamente voy a desarrollar el punto B y el punto D. El punto C no lo tengo que desarrollar. Entonces dice, what do you do every day? Write activities from exercise A. ¿Qué haces tú todos los días? Escribe actividades del ejercicio A. Entonces primero dice get up. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a este ejercicio y voy a mirar qué cosas de estas que están aquí hago yo todos los días y las voy a escribir acá. Levantarse, lavarse los dientes, ver televisión, etcétera, actividades que estén en el ejercicio superior. Luego en el punto D dice look at the pictures and describe Evelyn's weekday routine. Use the simple present tense. ¿Qué tengo que hacer? Voy a mirar a las fotos. ¿Cuáles fotos? Esta que está acá, esta y esta. Esa es la rutina de un día semanal del señor Elvin. ¿Qué voy a hacer? En estas rayitas voy a escribir simplemente cuál es la rutina de ese señor, viendo las 4 foticos que tengo allí, únicamente eso. Voy a utilizar lógicamente siempre tiempo presente simple. Para finalizar, voy a hacer algo muy sencillo que es ordenar estas oraciones que tengo acá. Entonces allí tengo todas las palabras que yo necesito para construir la oración. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerlas todas en orden. ¿Listo? Entonces les ayudo con la primera. Sería, what time do you get up on Sundays? What time do you get up on Sundays? ¿Listo? Voy siguiendo el orden de las palabras para que tenga lógica y voy a escribir en la rayita la oración, la pregunta, como quedaría en el orden correcto. Para terminar, hago las letras B, que dice, think about a person in your family. What does he or she do on Sunday? Complete the chart. Vas a pensar acerca de una persona en tu familia y vas a completar el cuadro diciendo qué hace él o ella los domingos. ¿Listo? Entonces, nombre. Entonces, por ejemplo, mi mamá, el nombre de mi mamá. El domingo por la mañana, él o ella va a misa. El domingo por la tarde, ella hace el almuerzo. Y el domingo por la noche, ella ve películas conmigo. ¿Listo? Todo lo vas a utilizar en tiempo presente simple, únicamente con lo que hemos visto hasta este momento. La guía corresponde al tiempo presente simple y únicamente vas a desarrollar los puntos que acabo de explicar. Por ejemplo, profe, estos otros puntos, ¿hay que hacerlos o no hay que hacerlos? No, no los vas a hacer. Los que yo no dije, tú no los vas a hacer. Únicamente vas a hacer los puntos que yo dije. Cuando termines de hacer todos tus puntos, si tienes libro, lo haces directamente en el libro. Si no lo tienes, lo transcribes al cuaderno, tomas las fotos como es de forma habitual y me envías por la plataforma en la opción pizarrón de tareas para que me puedas adjuntar la tarea. Puedes ver los videos que ya yo he enviado a los grupos indicando cómo se suben las tareas por el pizarrón. Si definitivamente no tienes buena conectividad, no puedes enviar las tareas por allí, entonces envíamelos por favor al correo soniaortizingles2020@gmail.com. Y si definitivamente no tienes ningún tipo de conectividad y ya tienes permiso, me los puedes enviar al WhatsApp, que todos tienen mi contacto.
pero al WhatsApp, por favor, única y exclusivamente a las personas que tengan permiso para enviar actividades vía WhatsApp. Espero que la explicación haya sido de buena utilidad para todos ustedes. Si tienen alguna consulta, pueden escribirme en horario de 9 a 12 del día, todos los días, en días hábiles, por favor, para poderles colaborar. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo. Hasta luego.